¿Cómo están todos? Qué montón de gente. Ah, ya, voy un toquecito. Gracias. Ahora sí. La clase pasada, hace como dos clases, hace como dos sábados, habíamos empezado a hablar acerca del capítulo 15, que serían las copas o las plagas finales en el Apocalipsis. Y habíamos quedado en habíamos quedado en este versículo del capítulo 15. ¿Alguno que me pueda buscar el capítulo 15, versículo 1, para leerlo y de ahí empezar y arrancar? El que diga YOLO, el que diga yo puedo, yo tengo voz, lo mío es leer. Si no, lo leo yo. Ajá. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ok, este tema acerca de las plagas es un leer versículo por versículo y entendiendo que dice versículo por versículo, porque si no uno se pierde y termina como la mayoría de las personas creyendo cosas que no son. Entonces, el primer versículo que acaba de leer la hermana nos dice que vio otra señal grande y admirable. Cuando la Biblia dice eso en Apocalipsis, recuerde que todo el Apocalipsis, todo lo que usted encuentra en Apocalipsis, no importa qué sea, todo es símbolo. Incluso los símbolos que se pueden interpretar de forma literal es porque el símbolo significa algo literal. Entonces, en este caso, nos está diciendo de forma simbológica literal que lo que viene a continuación es una señal, es un aviso, es algo que sirve para, pues, las personas que leen la Biblia, entonces los hijos de Dios, descubrir o entender algo que está sucediendo, ¿de acuerdo? Y esa señal tiene relación con las copas de la ira de Dios. O sea, que el inicio de las plagas o el inicio de ese derramamiento de las copas de la ira de Dios son una señal para el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí en ese primer versículo. ¿Alguien que me pueda leer del versículo 2 al 4 para ahorrarnos tiempo? Alguien que diga, yo lo mío es eso. Cuando yo veo versículos los quiero leer. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habitaban alcanzando la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y gloriará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gracias. Ahí nos está diciendo cuál es la señal, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender frase por frase. La primera frase nos habla acerca de un vidrio enfrente del trono de Dios que ya se había hecho referencia cuando se presentó a Dios en el capítulo 8 del Apocalipsis, y que en ese vidrio, en ese mar, en ese río que está enfrente de Dios, están ciertas personas, pero esas personas cumplen una condición muy curiosa. Dice que han alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ya lo habíamos estudiado antes. Todo ese evento que todavía no vivimos, pero que en algún momento vamos a vivir. ¿De acuerdo? Ahora, parte importante. Recuerden que todo el Apocalipsis es simbólico. ¿De acuerdo? Todo, no importa qué parte a usted se le ocurra en el Apocalipsis, es simbólico. Entonces, aquí cuando nos dice esa referencia que están en el cielo y alcanzaron victoria y todo lo demás, es de forma simbólica. No hay personas enfrente de Dios que ya alcanzaron la victoria de la marca la bestia. No, todos ellos están aquí en la tierra, ¿de acuerdo? Pero en forma simbólica están en el cielo. Es como cuando se hablaba de la mesa, de la mesa de panes, y debajo estaban las almas clamando a Dios, la sangre de las almas clamándole a Dios por justicia. No es que literalmente estaban ahí, era un símbolo que representaba digamos que la falta de justicia que se les había hecho
por los actos cometidos por parte de los pecadores contra ellos. Entonces es simbólico. ¿Por qué esa parte es importante? Bueno, hay toda una denominación de diferentes denominaciones que creen que cuando estos eventos están sucediendo, un montón de hijos de Dios ya se desaparecieron, se fueron al cielo y están ahí felices y en gloria. Y los que se quedan aquí en la tierra, así me lo contaban a mí, vea. Así me lo contó él. Me decía, un Diosito está aquí y todo el mundo desaparece y solo deja la ropa. Y entonces todos se fueron al cielo. Y si usted se quedó aquí, le queda una de dos. O se hace malo y empieza a matar gente, o le cortan la cabeza y usted se va al cielo. Usted decide. Y vea, por un Dios que yo llegaba a la casa y veía ropa tirada y yo me ponía a llorar. Entonces, no está diciendo eso este capítulo, ¿ok? Este capítulo lo que dice es que en forma simbólica frente a Dios, en los libros de Dios, en su juicio, estas personas ya alcanzaron victoria sobre la marca. Si estas personas ya alcanzaron victoria sobre la marca, pues entonces los otros no. O sea, solo hay dos grupos, los que alcanzaron victoria y los que no. Ya se divide el grupo. Ergo, ya no hay juicio que hacer. Ya ahí punto final, se terminó el juicio. Los estudios que Dios hacía sobre los libros para ver quién era bueno y quién era malo, pasaban los nombres, este sí, llegaba con el mío al infierno. Todos esos ya terminaron ahí. ¿Por qué? Porque están los que alcanzaron victoria. Segunda parte dice que ellos cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés ustedes lo van a encontrar en Éxodo. Cuando ellos avanzan y salen del río, apenas terminan de avanzar del río que se dividió en dos y mata a todos los egipcios, o sea, después de un juicio, ellos se ponen a cantar un cántico de liberación, de que Dios los liberó y los llevó, y la que lo guía es María. Aunque lo guía María, es el cántico de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era el que estaba ahí. Pero hay otra connotación importante. Moisés es el primer hombre que se palmó, se murió, resucitó y se fue al cielo. Ese sí está en el cielo. Se murió, resucitó y se fue al cielo. Lo vemos en Judas. En Judas dice que Dios vino a discutir por los huesos. Bueno, Miguel vino a discutir, que es Jesús, por los huesos de Moisés. Entonces él está en el cielo. Por tanto, nos hace referencia de personas que se murieron y van a ir al cielo. Y el cántico del Cordero hace la misma referencia. A Jesús le pasó exactamente lo mismo. Jesús se muere y se va al cielo. Entonces, todo este desenlace no habla de personas que murieron en esas circunstancias durante ese tiempo de persecución y en algún momento van a resucitar. No es que pase en ese instante. En ese instante lo que está pasando es que ya se terminó de juzgar. Y la tercera parte es que toda esta señal, todo esto sirve con un único propósito. El propósito final es que todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuál es la parte importante de eso? La Biblia dice que toda rodilla se doblará frente a Dios, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que Satanás se quiere arrodillar frente a Dios? No. Igual todos los pecadores. Pero es que el convencimiento, la verdad tan clara, les va a chocar de frente tan duro que van a adorar a Dios, aunque no quieran. O sea, lo van a hacer por la impresión de un juicio tan justo, valga la redundancia. Y eso nos lleva al siguiente versículo, vean. El siguiente versículo que inicia en el versículo 15 del capítulo 15, alguien que por favor me lo lea para iniciarlo, porque a mí no me gusta leer. Bueno, sí me gusta leer, pero usted me entiende. Ya va. Es que llego por detrás. 15:15. 15:5. 15:5. Dice así la palabra. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ok. Ustedes conocen el templo de Dios. El templo de Dios tiene una parte de afuera, que es el patio, todo lindo, donde matan corderos y sacrifican animales. Luego uno entra a una pequeña habitación que se llama el lugar santo, donde están 3 muebles que ya estudiamos: la mesa de panes, el incensario y la mesa de la lámpara, la menora. Y después hay otro cuartito, y ese cuartito es el cuarto más santo, es la habitación santísima. Bueno, esa habitación lo único que contenía era el tabernáculo de Dios.
era el arca del pacto. Cada uno de esos lugares representa un sitio en el cielo. Ese último lugar, que es donde se llevaba a cabo el juicio de Dios, donde estaba la ley de Dios, representa el mismísimo trono de Dios. Es literalmente donde se sienta Dios Padre, ¿de acuerdo? Que de ahí no se mueve. Dios Padre no se mueve de ahí, nunca se ha movido de ahí. Dios Padre está en su trono. Por eso es que Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Ok. Entonces, ese sitio se abre y alguien que por favor me lea el versículo 6 y 7. Cuando ese sitio se abre pasa algo muy curioso. Los ángeles salen de ahí. Si no lo leo yo, está buenísimo. Vamos, con ánimo. ¿Quién dice yo? Apocalipsis 15, versículos 6 y 7. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían los 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Eran 7 también? Sí, el 7, porfa. Okay. Y uno de los 4 seres vivientes dio a las 7 iglesias 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora, todo este versículo nos hace referencia a otra escena de la Biblia. En el libro de Ezequiel, cuando Dios manda a unos ángeles para que destruyan en la visión a todos los que estaban adorando y haciendo cosas malas en el pueblo de Dios, que primero manda a un escribano para que le firme en la frente a las personas que sí claman a Dios y que ruegan a Dios. Entonces vienen estos ángeles destructores y la forma en la que visten es igualita esa. Y vienen con el mismo propósito, con el propósito de destruir. Entonces, otra referencia más, ya se les firmó en la frente a los hijos de Dios. Ya no hay nada que hacer por los demás. Lo único que hay que hacer es esperar a que los destruyan, punto. Entonces es una señal, como dice el versículo al principio, es una señal, pero que sirve para los hijos de Dios. Todas las señales sirven para los hijos de Dios. Alguien que por favor me lea el versículo 8, que es sumamente interesante. Sí, 15:8. El que diga YOLO. La que suelta el micrófono y se lo da la otra. Bueno. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Suave. Quiero que ustedes entiendan esa parte. El templo de Dios es una representación de cómo yo me salvo, ¿de acuerdo? El proceso por el cual yo me salvo, se los he dicho muchas veces. Ahora, si una persona no puede entrar al templo de Dios, por tanto, no puede hacer nada ahí dentro. Ergo, no se puede salvar. Esa escena la vemos dibujada en la Biblia en otras partes. Por ejemplo, en el caso de Salomón, cuando construyó su templo, cayó humo, nadie podía entrar, etc. Pero hay uno, que lo voy a leer yo, que curiosamente ese profeta vio esta misma escena, pero desde adentro. O sea, aquí Juan está viéndolo todo desde afuera, pero este profeta lo vio desde adentro. Se los voy a leer yo porque es medio largo, pero dice, en Isaías versículo 6, y empiezo a partir del versículo 4, dice, y los quinciales de las puertas, está hablando del templo de Dios en el cielo, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los cielos. O sea, el hombre se asustó porque vio a Dios, y el que ve a Dios se palma, así es simple. Y entonces dice, y voló hacia mí uno de los serafines, esos seres vivientes de los que estaban hablando ahí, que entregó las copas a los ángeles, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con las tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, esa piedrita que representa a Jesús tocó a ese pecador y lo purificó. Ya él no tenía pecado. O sea, estaban los que sí tenían pecado y él que no tenía pecado. ¿Entienden la división? ¿Un final de juicio? Ok.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di esto a mi pueblo. Y oigan lo que le dice: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, Dios le está diciendo: los que ya están malos, los que ya están fritos, los que ya hicieron cosas malas, ni siquiera van a entender. O sea, ya están tan perdidos y tan embobados en su pecado que ni siquiera, aunque lo mande del cielo, van a entender. Aunque oigan y vean, no van a comprender, como cuando estaba Jesús. Jesús llegaba, hacía milagros enfrente de ellos, todo el mundo: ese es el Mesías, no, que, o sea, no, ¿cómo no va a creer? Y no, matémoslo. Así van a estar. Y dice: y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? O sea, ¿cuánto va a durar ese humo dentro de esa habitación? Esas plagas que los ángeles salieron a tirar. Y dice: y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. O sea, todos los que cometieron pecado se palman. Es el final del juicio. Esto inicia el final del juicio. Ya no hay nadie a quien juzgar, solo cosas que acometer contra los que pecaron. Última parte que es importante, dice: pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. ¿Por qué es importante esta parte? Muchas personas allá afuera dicen: van a empezar a caer plagas y yo aparejo para todo el mundo a ver quién sobrevive. No. Estas plagas que van a caer van a ser para los pecadores. Los hijos de Dios, como el tronco que queda del roble cuando es cortado, así dice la Biblia, van a sobrevivir. O sea, no van a ser atormentados por estos males. No les van a caer encima los pecados, las plagas, perdón. Y ahora sí, ¿cuáles plagas? Vamos a analizar esto porque les acabo de decir, no pasa, porque les acabo de decir que todo en el Apocalipsis es simbólico. ¿De acuerdo? Todo. Cuando digo todo, es todo. No me malentiendan. Todo. Entonces, hola pastor. Entonces, alguien que por favor me lea Apocalipsis 16, versículo 1. El que diga cholo. El que pegue un brinco. El que salte más alto. 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y el 2? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Gracias. Qué buena vista. Entonces, acabo de decirles que todo en el Apocalipsis es simbólico. Así funciona el Apocalipsis, ¿de acuerdo? Algunos me van a decir: no, hay una que otra cosa literal. Ya me van a entender. Un símbolo en la Biblia se entiende buscando su referencia en el resto de la Biblia. Si me dice: veo un barco con animales, yo me tengo que ir a Génesis a buscar el relato de Noé. Ahora, hay veces en las que el símbolo representa algo literal. Pero ¿de qué símbolo es símbolo? O sea, el arca con los animalitos dentro y todo lo demás es un símbolo que me refiere a otro lado. Bueno, aquí una úlcera maligna me está refiriendo a otra parte. Si les uno en la cabeza plagas que solo tocan pecadores, que no tocan a los hijos de Dios, y una úlcera maligna, ¿a qué evento en la Biblia a ustedes les devuelve la cabeza? Solo hay uno. Es muy simple. Son las plagas que cayeron sobre Egipto. Hay una plaga en particular donde a los individuos del reino del faraón les sucede exactamente eso, pero a los hijos de Dios no. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta plaga? El propósito es muy simple. Les dije que las plagas eran señales. Las señales están diseñadas para el pueblo de Dios, no para los que no entienden y que son vedados de esas cosas. Así es la Biblia, no lo digo yo.
Entonces, esta señal dice que cae únicamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoran su imagen. Si llegado el momento, hay una plaga mundial, o sea, todos andan ahí felices y demás, y como el COVID, empieza la tilichera, y a usted le sale una úlcera, y empieza a llenarse el cuerpo de úlceras, sépalo que va mal. O sea, ahí pasó algo. Es una señal que sirve para los hijos de Dios, pero es para confirmación. Quiero que me entiendan. ¿Por qué? Porque yo les acabo de leer a ustedes un versículo que dice que los pecadores no van a entender. Van a ver, pero no van a ver. Van a oír, pero no van a oír. Van a recibir, pero no les va a llegar al corazón. Entonces, ¿de qué le sirve a usted que le salga una úlcera? Usted ni va a entender. Es una confirmación para los hijos de Dios. El hecho de ver este evento y el hecho de que a usted no le salga una úlcera es una confirmación, es una ratificación en su corazón que Dios le está brindando de dos cosas. La primera es, esta tilichera ya se va a terminar. O sea, ya está a punto, ya está el filo de la navaja. Ya aquí lo que queda no los va a tocar a ustedes. Y la segunda, el templo está lleno de humo. Ya nadie entra y nadie sale. Los que entraron, entraron, los que se salieron, se salieron. Es así de simple, no queda otra opción. Alguno me va a discutir, pero es que les explico. Como cuando les dije de lo del arca. ¿Cuándo fue que los hombres antediluvianos se perdieron? ¿Cuando se cerró la puerta o antes? Desde antes ellos ya no querían entrar. Desde que vieron a todos los animales, un chorro de animales, entrando uno por uno a esa arca, se convencieron a sí mismos de estar en rebelión contra Dios. Ya ellos no iban a entrar. Dios sabía, los ángeles sabían, todo el mundo sabía, ellos mismos sabían. Ya no iban a entrar, pero la puerta seguía abierta. Podían hacerlo si querían. Bueno, Jesús sigue en el templo. Si ellos quieren, pues todavía pueden, pero no van a querer. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Tal vez nos alcance. Sí. Nos alcanza para la segunda plaga. Alguien que me lea el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis. Hermanito, un besito para que lo grabe el micrófono. Gracias. Qué bendición la tecnología. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que hasta había en el mar. Ok, acabo de decirles, todo en la Biblia, todo en Apocalipsis es un símbolo. ¿A dónde nos devuelve este símbolo? Pues a un evento literal que sucedió durante las plagas en Egipto. O sea, no es que yo estoy diciendo que esto es literal, quiero que me entiendan. Lo que estoy diciendo es que el símbolo expresa algo que es muy milagroso y que parece fantasioso. ¿Por qué? Les explico. Imagínense en el mar, en toda su inmensidad, el Pacífico, el Atlántico, el Oceánico, todos ellos, de un momento a otro haciendo ¡pum! Y convirtiéndose todos en sangre. Y no me dice en el relato bíblico del Éxodo que era como si fuera sangre, como en algunas escenas lo ponen, como cuando usted ve los 10 mandamientos y es como que se derramó unas rocas y unos sedimentos y esos sedimentos se mezclaron con el agua. No. Ahí me dice que era sangre. O sea, se transformó en sangre, la sangre de los profetas que fueron asesinados por culpa de ellos. Literal. Ahora Dios no puede hacer eso. Si el símbolo significa eso, significa eso. Eso nos acorta aún más el tiempo. Para aquel que entienda esta escena, y ya con esto termino porque me quedan como 3 minutos. Después estudiamos más acerca de por qué es que hace referencia del mar, de las fuentes del agua. ¿Por qué? Porque todas las plagas que cayeron en Egipto, todas ellas tenían un propósito. Todas iban dirigidas contra deidades o contra ideologías y pensamientos que tenían paganas los egipcios. Atacó al río Nilo, que era de donde había florecido la vida y que se había derramado del ojo de Ra. Atacaba el sol, que era Ra. Atacaba a ciertas especies como las ranas a las que ellos veneraban. Bueno, pues estas plagas siguen el mismo hilo conductor, es igual. Pero obviamente las personas ya no adoran al dios Thor y al dios Amon-Ra ni a Zeus. Pero ideológicamente sí estaban adorando algo, a la bestia y a su imagen. Y ya habíamos estudiado que su bestia y su imagen tenían un serio problema con la ley de Dios. No con un mandamiento, con los 10. Pero hay uno en particular que no había sido atacado, que hasta la fecha, si ustedes lo ven, no está siendo atacado directamente por la ley. Les explico otra vez.
Si yo les digo en este momento, matar es un pecado, sí, matar es un pecado, pero la ley a mí me consiente, en muchos países, incluido este, matar. La eutanasia, el aborto, de hecho, hasta cierto punto la fecundación in vitro, dependiendo de cómo se trabaje, todo eso es asesinato. El problema con el adulterio, tenemos la ley homosexual aquí en Costa Rica y de hecho muchas otras que garantizan ciertas conductas no lícitas según los 10 mandamientos, pero según la ley son correctos. Todos los mandamientos, de principio a fin, todos ellos han sido dañados, atacados directamente por la ley civil. Y se los puedo buscar, estudie leyes, todas están ahí. Pero hay un único mandamiento que no ha sido atacado directamente por la ley civil en casi, ningún país. Y sí, hay presión social. Se los digo yo, que busco empleo un sábado, no me sale, busco empleo dejando el sábado o guardándolo y no me sale por ningún lado. Cuesta como si no hubiera un mañana. Hay que estar haciendo horarios rotatorios y trabajando domingos a las 10 de la noche. O sea, presión social sí hay. Pero en términos civil, la ley civil, no hay un solo verso, un solo artículo que me diga no guardes el sábado o cambia el sábado por otro día. Pero estas personas habíamos estudiado que con respecto a la marca la bestia habían atacado ya completamente la ley y eso incluyendo ese único versículo. Y ese único versículo en el Éxodo, cuando lo da, hace referencia a un creador que creó los mares y las fuentes de las aguas. Y que en el capítulo 14 de este mismo libro del Apocalipsis, nos hace escena en los 3 ángeles que atacan precisamente esa idea. Aquel que creó la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí Dios les está atacando el mar, las fuentes de las aguas y la tierra. Entonces Dios me los bendiga y los dejo ahí picados para el próximo año porque ya esto se terminó. Diosito me los bendiga y tengan un bonito sábado.